También asístele, Señor, bendito Dios, y concédele, bendito Dios, fielmente exponer tu glorioso evangelio. Te rogamos hoy, Señor, ayúdale, Señor, Rey amado, alumbra, Señor, el texto, bendito Dios, de tu bendita palabra, Señor, Rey amado. Recuérdale, Señor, su estudio de tu palabra, su exégesis. Bendice, Señor, en esta mañana la iglesia local a través de la predicación de tu palabra. Te lo rogamos, Señor, y te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, con acción de gracias. Amén. Amén. Amados hermanos, hoy tenemos la bendición de tener entre nosotros a nuestro amado diácono Anthony Molina. Viene de nuestra amada iglesia hermana Decisión Jesús, Iglesia Bautista Reformada. Amados hermanos, enviamos saludos una vez más a nuestros hermanos, enviamos saludos a la iglesia Decisión Jesús, amados hermanos, y damos gracias al Señor por tu vida, amado diácono. Bienvenido. Ahí está prendida, pastor. Ahí se escucha. Sonido, 1, 2. Buenos días, hermanos. Estaba bastante conmovido durante la himnología porque esta mañana recordaba el camino que hemos venido recorriendo en nuestra iglesia de Decisión Jesús. Recordaba esta mañana también cuando llegué a Decisión Jesús ya buscando una iglesia bíblica hace ya 12, 13 años, y uno se metía por internet y uno, pues lo único que aparecía por internet era una iglesia hermana presbiteriana, y dentro de esa página ya encontré Decisión Jesús. Y era difícil, no había más iglesias bautistas reformadas en la ciudad. Y con el pasar del tiempo hemos visto cómo el Señor ha ido haciendo nacer nuevas obras. Y recordaba también cuando llegaba a Decisión Jesús, era una iglesia pequeña, cómo el Señor ha ido dando fruto. ¿Y por qué cuento esto? Porque el Señor a ustedes les ha dado un regalo maravilloso. Primero, que ustedes tengan una iglesia bíblica a la cual poder congregarse, pero también les ha dado un regalo bien especial, y es que ustedes, hermanos, puedan ser parte del proceso de crecimiento de esta iglesia. Y eso es maravilloso vivirlo, con sus dificultades, con sus cosas hermosas también, pero vivir ese proceso, que ustedes puedan acompañar a su pastor en este camino que es duro en todos los sentidos. Y es muy bonito experimentar eso nuevamente, y quería mencionárselos para que ustedes, hermanos, fueran conscientes de ese regalo que les ha dado el Señor de esta iglesia bíblica a la cual les pertenecen, y que puedan vivir ese proceso y acompañar a su pastor. Leyendo esta mañana Jeremías 3, precisamente recordando todo esto, Jeremías 3:15. Lo leímos ahora, decía: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Gloria al Señor por eso. El día de hoy, como vimos, vamos a estudiar la primera carta a los Corintios, el capítulo 6, y vamos desde el versículo 12 al 20. Vamos a leyendo, mis hermanos. Ahí está bien. ¿Se escucha mejor? Vamos a leer nuevamente el pasaje de estudio mientras se va organizando el sonido.
Y vamos a leerlo nuevamente. Nunca está de más leer la escritura en repetidas ocasiones, así que leámosla. Dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un cuerpo es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén, mis hermanos. Apreciados hermanos, nos encontramos en medio de una cultura que está plagada de incitaciones a la inmoralidad sexual, sea por medio de la televisión, de las aplicaciones de streaming y las redes sociales, los dibujos animados y hasta en las noticias. Todo esto existe con la intención de provocar a las personas hacia el pecado y hacia la lascivia. Por eso se hace relevante estudiar la palabra en este pasaje del día de hoy. Pueden sentarse. Ahora, como acabamos de mencionarlo, todas estas incitaciones de la sociedad hacia el pecado y hacia la lascivia, uno puede entenderlas, pues, de una cultura que es controlada por el enemigo, ¿cierto? Pero que esta situación impregne la iglesia de Dios, eso es lo complejo de esta situación. Miren, escuchen estas estadísticas para que tengan presente el grado de inmoralidad en el que nos encontramos. Y no estamos hablando de la calle, estamos hablando incluso de cosas que impregnan la iglesia de Dios. Escuchen estas estadísticas. En cuanto al consumo de pornografía, una encuesta realizada por el movimiento Tabú a más de 4.000 cristianos evangélicos de Latinoamérica y España encontró que el 93% de las personas encuestadas consumió alguna vez pornografía. El 40% lo hacía una vez por mes mínimamente. El 23% lo hacía una vez por semana mínimamente y el 17% lo hace varias veces por semana. Estamos hablando de una encuesta a evangélicos. Ahora, esto es un mal que tristemente no afecta solamente a las ovejas, pues también se encuentra esta lucha contra la pornografía, inclusive entre los líderes religiosos. Un estudio del llamado Grupo Barna encontró que el 57% de los pastores adultos y el 64% de los pastores jóvenes han enfrentado o enfrentan actualmente problemas relacionados con el consumo de pornografía. Sumado a esto, en la iglesia contemporánea también se encuentra un pecado que muchas veces es aún más tolerado, y este pecado es el de las relaciones sexuales prematrimoniales y la fornicación. Según un estudio del año 2012,
el 80% de los jóvenes evangélicos estadounidenses de entre 18 y 29 años han tenido relaciones sexuales antes del matrimonio. Así que, mis hermanos, usando, por decirlo así, términos contemporáneos, la inmoralidad sexual es una pandemia que ha entrado a la Iglesia de Dios en la actualidad. Sin embargo, el pasaje que estudiaremos en esta mañana nos muestra que este ha sido un pecado que desde antaño busca instalarse en lo más profundo de la casa de Dios. Así que en este momento estamos ubicados en la segunda sección de esta carta a los Corintios, la cual trata esta segunda sección sobre los riesgos de tolerar el pecado dentro de la Iglesia de Dios. Esta mañana veremos cómo el apóstol Pablo hace un llamado a esta iglesia de Corinto para que huyan, para que corran de la inmoralidad sexual. Y ese es el tema central de esa sección de estudio que vamos a ver el día de hoy. Aquí entonces el apóstol Pablo en esta sección que vamos a estudiar hoy ofrece por lo menos 3 razones para que los corintios huyan de la inmoralidad sexual. Y es así como dividiremos este sermón el día de hoy. Y yo lo dividí de esta manera. La primera razón la he titulado Huyan porque Dios considera los cuerpos como algo valioso. Y esa primera razón va desde el versículo 12 hasta el versículo 14. La segunda razón la he llamado huyan, porque sus cuerpos son miembros de Cristo. Y la tercera razón se titula huyan, porque el cuerpo es la morada del Espíritu Santo. Y esa tercera razón va desde el versículo 18 al versículo 20. Así que, entrando en materia, amados hermanos, pasemos entonces a estudiar esa primera razón de por qué debemos huir de la inmoralidad sexual. Recuerden que se titula esta primera razón, huyan porque Dios considera los cuerpos como algo valioso. Vamos a leer el versículo 12 nuevamente. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Así que el apóstol Pablo, antes de tratar de manera inmediata el tema de la inmoralidad sexual, este tema de la inmoralidad sexual comienza a atacarlo a partir del versículo 15, el apóstol Pablo primero debe corregir un par de malentendidos o argumentos errados que algunos estaban usando en la iglesia de Corinto para realizar prácticas sexuales inmorales. Así que Pablo comienza aclarando brevemente el primero de estos argumentos errados. ¿Cuál era? Y es que había un malentendido en cuanto al tema de la libertad cristiana. Una de las enseñanzas que caracteriza el ministerio del apóstol Pablo es precisamente esta doctrina de la libertad cristiana. Por ejemplo, veamos lo que el apóstol Pablo les decía referente a este tema a los Gálatas. Vamos a Gálatas, capítulo 5, del versículo 12 al 13. Gálatas 5, 12 al 13. Dice la palabra de Dios, Gálatas capítulo 5, del 12 al 13. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Luego la primera parte del 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Así que vemos entonces que esta doctrina de la libertad cristiana siempre fue enseñada por Pablo
pero en el contexto de que el creyente ahora es libre de la esclavitud al pecado y de querer ser salvo por medio de sus obras. Sin embargo, algunos en la iglesia de Corinto habían pervertido esta maravillosa verdad, torciéndola para deleitarse en la inmoralidad sexual. Y este torcimiento de la doctrina de la libertad cristiana podía evidenciarse a través de dos consignas o de dos refranes que algunos usaban en Corinto para avalar estas prácticas inmorales. ¿Cuáles son estos? Y en el versículo 13, ese otro refrán era: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Ahora, esa frase de que todas las cosas me son lícitas, en realidad no sabemos con seguridad si es que era un refrán tomado de la cultura que le rodeaba o si de pronto esa frase brotó de una tergiversación de una de las enseñanzas de Pablo, ¿cierto? Pero sin importar su origen, esta frase debía ser atacada por el apóstol Pablo y debía ser corregida. Por eso es que el apóstol Pablo complementa ese refrán con frases, por decirlo así, de su propia cosecha, ¿cierto? Entonces, por eso es que en el versículo 12, aunque dice, todas las cosas me son lícitas, ese era el refrán que tenían los corintios, Pablo complementa y dice, mas no todas convienen. Y después dice Pablo, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Así que el apóstol Pablo pasa entonces a enseñarle a los corintios, pasa a enseñarles que primero esa frase de que todas las cosas me son lícitas, literalmente no significa todo de manera indiscriminada. En otras palabras, Pablo les enseña a la iglesia de Corinto que la libertad cristiana sí tiene límites. Y el primer límite de la libertad cristiana es que la frase todas las cosas me son lícitas no significa que se pueda hacer lo que ya la escritura claramente ha condenado como pecado. Es como si Pablo les dijera, mire, todas las cosas me son lícitas, menos las que la escritura ya ha condenado como pecado. Por ejemplo, el mismo apóstol Pablo ya les ha dejado claro a los corintios que la inmoralidad sexual rotundamente es un pecado delante de Dios. Ya se los había dicho. ¿Y dónde les había enseñado eso? Pues fíjese que 3 versículos antes del que estamos estudiando. Devolvámonos hasta el versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Ya les había dicho esto el apóstol Pablo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Qué dice? No erréis. ¿Y qué comienza mencionando? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, y sigue listando una cantidad de pecados. Concluir que estas personas que cometen estos pecados no heredarán el reino de Dios. Así que cuando el apóstol Pablo cita ese refrán de todas las cosas me son lícitas, para nada está avalando la inmoralidad sexual. Pablo lo que está enseñando es esto, miren, que no es conveniente ni sabio para el creyente realizar todo aquello que la Biblia no prohíbe. Permítame le repito esa frase. Pablo lo que está enseñando es esto, que no es conveniente ni sabio para el creyente realizar todo aquello que la Biblia no prohíbe. Y aquí es donde seguramente nosotros recordaremos, o alguien de la iglesia o algún otro hermano que conozcamos, que cuando se le confronta con su actitud licenciosa, responda, muéstrame en la Biblia eso donde está prohibido. ¿Y por qué dice Pablo que las cosas lícitas no todas convienen? Por esta razón. Porque por lo general, cuando la libertad se lleva al extremo,
sin restricciones, esta termina generando esclavitud o termina imponiendo límites que amenazan las libertades de las demás personas. Y es por esto que el apóstol Pablo contrarresta ese refrán de que todas las cosas me son lícitas con la otra expresión, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Porque es que esto es precisamente lo que sucede cuando el creyente inmaduro ejerce su libertad cristiana. ¿Qué cosa? Que es dominado por estas cosas. Es como si Pablo les dijera sarcásticamente esta frase. Es como si les dijera esto. Miren, su supuesta libertad en realidad los está llevando a ser esclavos. En lugar de ser dueños de ustedes mismos y hacer lo que ustedes quieren, están bajo el control de algo que va en contra de la verdadera devoción a Cristo. Y aquí seguramente estas personas de Corinto responderían con el siguiente argumento. Vamos al versículo 13 y 14 de nuestro texto. Así responderían seguramente los corintios. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero sigue diciendo el apóstol Pablo, pero tanto como al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. En resumen, el argumento de algunos corintios será este. Voy a hacerte cuenta que yo soy un corintio, yo me animo. Entonces, este era el argumento de los corintios. La comida es para el estómago. Y el estómago, pues, para la comida. ¿Esto es verdad, sí o no? Bueno, así mismo es con la sexualidad, decían ellos. El cuerpo es para el sexo. Y el sexo es para el cuerpo. Es lo mismo, decían ellos, es lo mismo. El sexo no es diferente de la comida, decían ellos. Ambas son cuestiones netamente biológicas. Eso no es algo moral. Ese era prácticamente el argumento de los corintios. Pero Pablo de inmediato les enseña que la relación que tiene la comida y el estómago para nada es comparable con la relación que tiene el cuerpo con la inmoralidad sexual. Para nada son comparables. Por eso le dice ahí en el versículo 13, el apóstol Pablo le dice que el cuerpo no es para fornicación, le dice en el versículo 13. O sea, no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Así que el propósito del creyente es, mis hermanos, glorificar a Dios, porque el cuerpo ha sido creado para ser un instrumento para el servicio de Dios. Por esta razón, este cuerpo, nuestro cuerpo, debemos usarlo para el propósito por el que fue creado. Y definitivamente este propósito no es para la inmoralidad sexual. Dicho más claro, mis hermanos, nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Y esta verdad de que nuestro cuerpo le pertenece a Dios era relevante para los corintios en aquella época, como también lo es para nosotros en la actualidad, pues nos encontramos en una cultura que grita: mi cuerpo, mi decisión. ¿No han escuchado esa frase? Esta enseñanza entonces era crucial porque los corintios estaban profundamente influenciados por la filosofía griega. Y la filosofía griega veía el cuerpo físico como algo insignificante o como algo negativo. Por esta razón es que ellos creían, los corintios, que lo que se hacía con el cuerpo carecía de importancia. Y ellos creían que las relaciones sexuales no eran más que una función biológica igual a comer.
y que el cuerpo estaba destinado simplemente a satisfacer los deseos y los apetitos. Pero Pablo lo lleva a ver que los cuerpos están hechos para un propósito eterno. Y por eso es que vayamos al versículo 14, le dice el apóstol Pablo, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Así que aquí el apóstol Pablo apunta al hecho de que si Dios resucitó el cuerpo de Cristo y además lo glorificó, entonces el cuerpo sí es importante, porque pues si el cuerpo no fuera importante, entonces el Señor Jesucristo no hubiera resucitado el cuerpo, pues hubiera resucitado de otra manera. Además, también los creyentes seremos los resucitados con nuestros cuerpos glorificados. Así que la resurrección demuestra que el cuerpo es importante, que le pertenece al Señor y que será para servirle eternamente. Así que lo anterior, lo que acabamos de escuchar, es entonces la base teológica del por qué el cuerpo es importante. Pasemos a la segunda razón que da el apóstol Pablo a los corintios para que huyan de la inmoralidad sexual. Vamos al versículo 15. Esta segunda razón la he titulado huyan porque sus cuerpos son miembros de Cristo. Versículo 15 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, dice el apóstol Pablo. Aquí el apóstol Pablo pasa de un tono persuasivo a un tono de exhortación e introduce en forma de pregunta retórica la segunda razón de por qué la iglesia de Corinto debía huir de la inmoralidad sexual y glorificar a Dios con su cuerpo. Así que pregunta el apóstol Pablo. Miremos lo que dice allí. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Entonces, la implicación que tiene esta pregunta de que no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo, la implicación de esta pregunta es que si ellos, los corintios, hubieran recordado o sabido esta realidad de que sus cuerpos son miembros de Cristo, entonces no hubieran cometido tales atrocidades. Los corintios entendían claramente la analogía. La imagen es clara y tiene un fuerte sentido de estar unido a algo vivo y orgánico. En palabras sencillas, mis hermanos, presten atención. Así como un cuerpo normalmente tiene miembros, es decir, ojos, brazos, piernas, etc., entonces asimismo es con Cristo y nosotros somos esos miembros. Así que nuestros cuerpos están íntimamente unidos a Él. Tan fuerte e íntima es esa unión que el apóstol hace otra pregunta. Y vamos al versículo 15. Dice, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Voy a volver a repetir el versículo 15. Dice, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Pero aquí el apóstol Pablo no da espacio y él mismo responde, de ningún modo, jamás, lo dice una nueva versión internacional. Y es que al parecer algunos de la iglesia de Corinto estaban teniendo relaciones sexuales con prostitutas. El teólogo Gordon Fee explica brevemente esta situación. Miren lo que dice este teólogo. Parece ser que algunos varones en la comunidad cristiana están acudiendo a las prostitutas y están alegando que tienen derecho de hacerlo. Insinúan que el ser gente del espíritu los ha trasladado a un plano superior, el ámbito del espíritu, donde no se ven afectados por formas de conducta que tienen que ver simplemente con
Tengan presente, mis hermanos, que este versículo que estamos leyendo aquí, Pablo está hablando en primera persona, es decir, él se está incluyendo allí. Es como si él les estuviera diciendo esto. ¿Se imaginan que yo, Pablo, tome mi cuerpo o los cuerpos de otro y los una a través del sexo con una prostituta? Nunca, responde el mismo. Así que la idea aquí es, los cuerpos de los creyentes de cada uno son miembros de Cristo y por esta razón les queda absolutamente prohibido quitarle o arrancarle a Cristo lo que está unido a él y hacerlos miembros de una prostituta. Retóricamente vuelve y pregunta y enfatiza el apóstol Pablo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera, versículo 16, o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Y aquí llega el segundo argumento teológico y principio bíblico que trae el apóstol Pablo para derrumbar los argumentos de los corintios, para mostrarles que son miembros de Cristo y que están íntimamente ligados a él. ¿Cuál es ese argumento? Pablo aquí citó Génesis capítulo 2, versículo 24. Vamos allá. Génesis capítulo 2, versículo 24. Génesis capítulo 2, versículo 24. No se preocupen, hermanos, por lo del sonido. Enfoquémonos aquí en la predicación. Dice Génesis 2, 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esa expresión de unir que se usa aquí, cuando se unirá a su mujer, esa expresión de unir que se usa aquí está haciendo una clara referencia a la unión de tipo sexual. Así que las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer implica que se forma una unión tan íntima que estos dos ahora se consideran una sola carne a partir del acto sexual. Así que esta unión física implica también una unión tanto física, pero también espiritual. Así que quien se une a una mujer es una sola carne con ella, pero también son un solo espíritu. Por lo tanto, y es a donde apunta el apóstol Pablo con este argumento, por lo tanto, quien se une sexualmente a una prostituta, en realidad se está haciendo también uno solo, tanto física como espiritualmente con ella. Y es por eso que el apóstol Pablo sigue diciendo en el versículo 17, dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces el apóstol Pablo lo que está mostrando aquí es un claro contraste. Está mostrando dos alternativas, o la una o la otra, son mutuamente excluyentes. O estás unido a una ramera o estás unido a Cristo. Dicho de otra manera, que un creyente está unido a Cristo por la fe. Voy a volver a leer esta parte. Dicho de otra manera, que un creyente que está unido a Cristo por la fe se una sexualmente con una ramera es como si se arrancara o como si se desmembrara esa unión creada por Dios para crear una unión de otro tipo, despreciando hacia Cristo. Así que el versículo de Génesis 2:24 es utilizado por Pablo no solo para exponer la gravedad de la unión sexual con una prostituta, sino para introducir la imagen del matrimonio como un símbolo de la íntima unión espiritual del creyente. Amén. Por eso es que es inaudito que alguien que diga estar unido espiritual y corporalmente a Cristo también pueda estarlo de una prostituta. Este mismo argumento ya lo ha usado el apóstol Pablo. Vayamos a Efesios capítulo 5, versículo 30 al 32.
Efesios capítulo 5 del 30 al 32. Dice Efesios 5 del 30 al 32, dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y mire, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una carne. Ahí cito Génesis 2, ¿no? Luego dice, grande es este misterio. ¿Cuál? Pues el de Génesis 2:24 que acabamos de ver. Y luego dice, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. ¿Qué quiere decir ese versículo 32? Se lo voy a leer de Nueva Traducción Viviente. Esto es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Así lo traduce Nueva Traducción Viviente. Entonces, con este argumento que apuntan a la imagen del matrimonio espiritual de Cristo con sus miembros, es que complementamos lo que estudiamos en el versículo 13. Porque cuando dijimos que el cuerpo de los creyentes es para Cristo, y Cristo para el cuerpo, se proclama entonces el derecho del Señor sobre el cuerpo del creyente. Un derecho que cobra mayor credibilidad a la luz de la unión marital de Cristo con sus miembros. Así que, habiendo visto la segunda razón por la que debemos huir del pecado sexual, pasemos a la tercera y la última razón que da el apóstol Pablo para que los creyentes de Corinto huyan de la inmoralidad sexual. La tercera razón, recuerden, la he titulado huyan porque el cuerpo es la morada del Espíritu Santo. Versículo 18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y aquí llegamos al mandato, al imperativo, al mandato más importante sobre el cual giran las verdades teológicas que hemos visto hasta el momento en este sermón. ¿Cuál? Corran, huyan, aléjense de la fornicación. Ese es el llamado que hace aquí el apóstol Pablo. Y permítanme hacer un paréntesis. Puede que hasta este punto de la prédica, alguno de los que estemos aquí esté pensando, ay, qué pesar, hombre, buena que está la enseñanza de hoy, pero ay, no tuvo nada que ver conmigo, porque es que la verdad yo nunca he estado con una prostituta. O de pronto alguien piense, yo desde que me convertí al Señor, yo nunca he vuelto a caer en fornicación. Ah, pero está sumido en la lascivia de sus ojos, en los malos pensamientos, o en la pornografía, o en la masturbación, o en cualquier otro tipo de pecado sexual. Veremos que nadie se escapa del llamado urgente que hace aquí el apóstol Pablo. Ninguno de nosotros. Cierro el paréntesis. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra griega que se traduce al español como fornicación es la palabra porneia, la cual hace referencia a la inmoralidad o el pecado sexual en general, incluyendo así muchos, pero muchos pecados sexuales diferentes. Por ejemplo, el incesto del que se habla aquí mismo en esta carta en el capítulo 5, que alguien se estaba metiendo con su madrastra, o del adulterio, o del acto homosexual. Mejor dicho, esta palabra porneia abarca todo tipo de inmoralidad sexual, por eso nadie se escapa del llamado urgente que hace el apóstol Pablo. Esto quiere decir que no está mal para nada traducir como lo hace Nueva Versión Internacional. Nueva Versión Internacional traduce esta frase, huyan de la inmoralidad sexual. Nueva Traducción Viviente la traduce, huyan del pecado sexual. Porque es que aquí el objetivo es más amplio que solo huir de la prostitución. Por lo tanto, aquí hay una condena general
de cualquier relación de tipo sexual practicada ilícitamente. Así que, si este llamado fue relevante para la iglesia de Corinto, también es relevante para nosotros en la actualidad y nadie podrá eludir este llamado. Aquí el mandato entonces es a que el creyente corra en una dirección opuesta hacia el pecado sexual, como si estuviéramos huyendo de un feroz enemigo fuerte y armado que viene a asesinarnos. Porque es que caer en la inmoralidad sexual es caer en las fauces de una bestia que fácilmente puede esclavizarte. La idea que muestra aquí el apóstol Pablo es huir, así como lo hizo José ante la esposa de Potifar. Un ejemplo muy bueno que me ayuda a explicar esta cuestión de que debemos correr y alejarnos ante la inmoralidad sexual es lo que nos pasaba en pandemia. No sé si ustedes recuerdan. En pandemia, si alguien estaba cerca a nosotros y por accidente se atragantaba con su propia saliva y empezaba a toser, ¿qué hacía uno? Uno salía a correr de ahí porque usted no se iba a poner a pensar, ay, ¿será que es porque se atragantó? ¿Será que tiene COVID? Usted me ponía a preguntar, usted corría. Esa es una buena analogía para ver de cómo uno tiene que huir de la inmoralidad sexual. Pero déjenme decirles una cosa. El pecado sexual es 1.000 millones de veces peor que el coronavirus. Debemos huir ante cualquier situación que nos quiera hacer caer en un pecado de tipo sexual. Redes sociales, cualquier cosa, noticia, lo que hemos en la traducción, cualquier cosa que quiera hacernos caer en este tipo de inmoralidades, debemos cuidarnos y huir ante la primera alerta de querernos hacer caer en tentación. Ahora, ¿por qué debemos huir entonces de la inmoralidad sexual? Bueno, Pablo responde básicamente que se debe huir de la inmoralidad sexual porque, de alguna manera, este pecado es peor que otros, porque, entre otras cosas, se peca contra el propio cuerpo. Pero puede que alguien muy pillín diga, pero ¿cómo es eso de que la inmoralidad sexual puede ser peor que otros pecados? Bueno, déjeme decirle, entre otras razones, que la inmoralidad sexual es peor que otros pecados. Primero, porque atentan contra Cristo, pues estamos unidos a Él. Porque atenta contra nuestro cuerpo, que le pertenece a Cristo, y porque atenta contra el Espíritu Santo que habita en el creyente. Por supuesto, el apóstol Pablo aquí no está diciendo que la sexualidad es algo malo, pues la sexualidad también ha sido creada por Dios. Lo que sí es pecado es hacer uso de la sexualidad en cualquiera de sus variantes por fuera del sagrado vínculo del matrimonio entre un hombre y una mujer. Y usted entenderá que si tengo que hacer el énfasis que matrimonio entre hombre y mujer, entenderá que es porque estamos en una cultura completamente pervertida. Pablo concluye su argumentación dando entonces otro motivo por medio de una última pregunta retórica que hace el apóstol Pablo en esta sección. Vayamos al versículo 19 y dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Claramente esta pregunta presupone o nos da a entender que los corintios ya sabían esta realidad de que ahora el Espíritu Santo habitaba en los creyentes. Bueno, ¿dónde les enseñó eso el apóstol Pablo? Bueno, vamos ahí mismo en 1 Corintios, pero devolvámonos al capítulo 3, versículo 16. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16, dice: ¿no sabéis que sois templo
templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ya se lo había enseñado. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Más claro para dónde lo voy a enseñar. Así que el apóstol les recuerda que el Espíritu Santo de Dios, el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos al tercer día, es el que habitaba en sus cuerpos, en el de nosotros. Saber esto hace que sea aún más importante no pecar contra el cuerpo. Y eso de que el Espíritu Santo habita en el creyente es única y exclusivamente por la gracia de Dios. Eso también se los ha dicho ya el apóstol Pablo antes. Aquí se lo repite en el versículo 19, cuando les dice, el cual tenéis de Dios. Ustedes son templo del Espíritu Santo y ese Espíritu Santo se les ha sido dado solamente por la gracia de Dios. Esto también se los ha enseñado ya el apóstol Pablo en esta carta. Permítame, yo se los leo para que no vayan hasta allá. Primera de Corintios 2:12 dice, Primera de Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 19 de nuestro texto de estudio. Primera de Corintios 6, versículo 19, sigue diciendo allí el apóstol Pablo, y que no sois vuestros. Es decir, que no se pertenecen. ¿Y por qué dice esto el apóstol Pablo? Sigamos leyendo el versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Nuevamente, mis hermanos, no es tu cuerpo tu decisión. Sus cuerpos no son suyos como para hacer lo que quieran con ellos y menos en el área sexual. Tu cuerpo es de Cristo y existe para servirle y glorificarle a Él. Aquí entonces el apóstol pasa de la imagen de un templo, porque recuerden que les digo que son templo del Espíritu Santo, entonces el apóstol pasa de esta imagen de un templo a una imagen de un mercado de esclavos, cuando les dice que fueron comprados por precio. Por un momento hagamos este ejercicio mental. Por un momento imaginémonos un mercado de esclavos, así como en las películas. Todos los esclavos, imaginémoslos ahí, expuestos, sucios, desnudos o en harapos, como carne de res en el mostrador. Y tu amo, el pecado, exhibiéndote. Pero luego, a ese mercado de esclavos, llega Cristo. Y llega a mirar a ver qué se podía rescatar de allí. Definitivamente en este ejemplo, nadie era digno de ser rescatado. Pero Cristo, con su amor, su bondad y su misericordia, te compró y nos compró. Y el precio fue muy alto. Y la moneda de cambio no era ni oro ni plata, sino la sangre preciosa del Cordero precioso. Amén. Vayamos a leer juntos Primera de Pedro, capítulo 1, del 18 al 19. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 18 al 19. Dice la bendita palabra del Señor. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o como plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esta es la imagen que está usando el apóstol Pablo, un mercado de esclavos. ¿Por qué?
porque él quiere enfatizar dos cosas. Primero, que ellos, los corintios, ya tienen un nuevo amo. Así que no es que se haya comprado su libertad para que el esclavo comience a hacer lo que bien le parezca, sino más bien la idea es que hubo un cambio de propiedad. Dicho de otra manera, fuimos libertados de las garras de un amo terrible como lo era el pecado para pasar a ser esclavos de un mejor amo, nuestro Señor y amantísimo Salvador Jesucristo. Y el segundo énfasis por el que usa el apóstol Pablo esta analogía del mercado de esclavos es porque quiere enfatizar que el precio por el cual fueron comprados fue costoso. Y es por esta razón que no hay duda y no debería haberla de que legítimamente sí pertenecían a Cristo, pues habían sido comprados por Él. Igual nosotros. Por tanto, ellos deben hacer su voluntad, pues la compra que Cristo realizó incluye también el cuerpo. Y así que, teniendo ahora estas dos imágenes en nuestra mente, ¿cuáles dos imágenes? Pues que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que le pertenecemos a Cristo porque fuimos comprados. Teniendo esas dos imágenes, Pablo da una última orden y usa un último imperativo en esta sección. Versículo 20. En el versículo 20 dice el apóstol Pablo, sigue diciendo, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque es que si el cuerpo del creyente es templo del Espíritu Santo, entonces es para la adoración. Es para la adoración. Así que este templo no debe ser mancillado. Y este mandato también concluye el anterior orden de huir a la inmoralidad, de la inmoralidad sexual, porque es que huir hacia dónde. Bueno, si somos templo del Espíritu Santo, entonces debemos huir hacia Cristo. Así que debemos honrar a Dios con nuestro cuerpo y los corintios también debían honrar a Dios con su cuerpo, manteniéndolo en pureza y santidad. Miren, mis hermanos, dar la gloria a Dios en todo, incluyendo nuestro cuerpo y todo nuestro ser, es la meta que debe tener todo cristiano, toda iglesia de todos los tiempos. Así que este fue el llamado a los corintios como individuos y también como iglesia, pues estaban tolerando y permitiendo estas prácticas sexuales inmorales. Así que resumiendo, ¿por qué debían huir de la inmoralidad sexual los corintios y también nosotros? Respuesta, porque Dios resucitará físicamente a su pueblo con su poder, pues nuestro cuerpo es un miembro que le pertenece y es propiedad de Cristo. Y además porque el Espíritu Santo habita en el cuerpo. Amén. Yo pudiera concluir y dar fin a este sermón haciendo una disertación de los 3 principios prácticos fundamentales para poder huir de la inmoralidad sexual. Y podría hablar de la importancia de amputar radicalmente todo aquello que nos haya pecado, o puedo hablar de la importancia de confesar nuestro pecado y buscar ayuda de un hermano maduro como nuestro pastor. O podría hablar del correcto uso continuo de las disciplinas espirituales privadas o comunitarias. Pero miren, mis hermanos, de nada sirve dar consejos prácticos si primero no se tiene una base teológica del por qué se debe huir de la inmoralidad sexual. Y eso
es precisamente lo que acaba de hacer el apóstol Pablo el día de hoy. Instruir a la iglesia de Corinto y también a nosotros en una, por decirlo así, en una teología del cuerpo. Pablo ha dado entonces 3 razones teológicas para huir de la inmoralidad sexual, para así poder glorificar a Dios con nuestros cuerpos. Y esos principios también son para nosotros hoy en día, Iglesia de Cristo. Entonces, debemos huir, y los voy a volver a repetir, porque los he repetido varias veces por una cuestión didáctica para que salgamos de aquí con estos 3 principios grabados en nuestra mente. Debemos huir del pecado sexual entonces, primero, porque el cuerpo importa, a tal punto que seremos resucitados en cuerpo glorificado. Porque estamos unidos a Cristo, pues somos miembros de Él. Y tercero, porque somos templo del Espíritu. Y mis hermanos, si estas 3 cosas no te motivan a huir de la inmoralidad sexual, créeme que ningún consejo práctico tampoco te motiva. Hermano que estás aquí, si de pronto estás esclavizado por el pecado sexual en cualquiera de sus formas, aquí tienes 3 motivos para huir de ese pecado y correr a Cristo en arrepentimiento y fe, buscando perdón y consuelo en Cristo para restaurar tu relación resquebrajada con Dios. ¿No sabes cómo acercarte de nuevo? ¿Sientes vergüenza, hermano o hermana? Hoy, por ejemplo, si quieren tener un ejemplo de una actitud correcta para acercarse a Dios, hoy, por ejemplo, hemos cantado 2 himnos maravillosos, preciosísimos, que te pueden servir de ejemplo de la actitud para buscar a Dios en arrepentimiento. Uno decía: escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Oh, guarda siempre mi alma en tu rebaño, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Otro decía: Cristo fiel te quiero ser, dame el poder, yo contigo quiero andar sin vacilar, sin vacilar. Y tu hermano, que por la gracia de Dios estás en libertad y disfrutas de la pureza sexual, cuídate, mantente alerta, porque es una conciencia sensible, es la única que puede reaccionar huyendo de la inmoralidad sexual. En estos años de ministerio he visto muchos hombres dotados cayendo en pecados sexuales por descuido y por no estar alertas. Y si alguien que nos visita o los que nos ven por internet o viene desde hace poco, amigo, no has depositado tu fe en Jesucristo, este mensaje que escuchaste hoy fue extraído de una carta que el apóstol Pablo escribió a una iglesia. Por lo tanto, Pablo presupone que estos receptores de la carta tienen la capacidad dada por el Espíritu Santo de huir de la inmoralidad sexual. Esto quiere decir, amigo, que tú no podrás escapar de la inmoralidad por tus propios medios. Si estás ofendiendo a Dios por medio de pecados sexuales, sea lascivia, pornografía, masturbación, homosexualidad, cualquier pecado, debes rogar a Dios perdón y que te dé vida espiritual para poder agradarle a Él y poder con todo tu ser, tu cuerpo y tu espíritu. Dice la Escritura en 1 de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. El Salmo 52:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así que, hermanos, guardémonos, guardemos nuestro cuerpo y todo nuestro ser para nuestro Señor.
Amén. Vamos a orar. Padre Santo, nos gozamos en tu palabra, nos gozamos en tu cuidado con tu iglesia. Nos gozamos porque todo el tiempo nos estás hablando y para guardarnos nuestros caminos y no desmayemos y no caigamos en pecado. El día de hoy, Señor, nos has exhortado a cuidar nuestros cuerpos porque importa a huir de la inmoralidad sexual en medio de este mundo caído. Si hemos caído, levántanos, Señor, y permítenos restaurar nuestra relación contigo. Si estamos firmes, permítenos estar alertas, siempre vigilantes y no desmayar. Te lo pedimos, Señor. Guárdanos. Amén. Y amén.